Hoy les vamos a hablar acerca del teatro de lo absurdo. Resulta que muchos de los autores de este movimiento no son de origen francés. Muchos de ellos son estadounidenses, por lo que tiene grandes rasgos este movimiento en la cultura estadounidense. Bueno, resulta que este movimiento surge después de la Segunda Guerra Mundial y más o menos entre los años 60 o 50 o 60, más o menos por ahí. Bueno, como ya lo había dicho, pues se extiende alrededor de toda Europa, pero parte de la París vanguardista, perdón. Se suele calificar el contenido de estas obras teatrales como su estilo, sus temas o sus personajes como uno de los principales productos de ese colapso moral, religioso, político y social que que se presenta a causa de esas dos grandes guerras del siglo XX. Listo. Resulta que gracias al trabajo de Martin Esslin fue que se logró dar nombre a este movimiento. Bueno, resulta también que hay algunos autores muy representativos de la época y pues de el teatro de lo absurdo, que es el movimiento del que estamos hablando. Resulta que esos autores son Samuel Beckett, Eugene Ionesco y Jean Genet. Bueno, gracias a sus textos fue que Martin Esslin se pudo basar para construir su trabajo llamado pues el teatro de lo absurdo. Esslin se encargó de establecer algunos movimientos como los principales precursores. Entre ellos menciona la influencia de la comedia del arte y también del contenido de la tragicomedia. Esta última hace notar la presencia del elemento cómico dentro de la infidelidad de lo trágico. Este se opone a la eternidad de los principios, las leyes, la belleza y la lógica, y en cambio se mueve a favor de lo espontáneo, lo aleatorio, lo contradictorio y lo imperfecto. El surrealismo también es mencionado por su relación con el hecho de trascender lo real, lo preestablecido y busca el impulso irracional. El surrealismo también es mencionado por su relación con el hecho de trascender lo real, lo preestablecido y busca el impulso irracional. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Esteban, que les va a hablar un poco de las características del teatro de lo absurdo. El teatro de lo absurdo tiene características que lo diferencian de las otras modalidades, tales como las acciones dramáticas suelen ser más cortas, al igual que el desarrollo del relato. Por ejemplo, en Esperando a Godot de Samuel Beckett, su carácter es circular, ya que ni las situaciones iniciales ni los personajes son cambiados o transformados hacia el final de la historia. Otra cosa también puede ser el lenguaje, ya que este puede ser dislocado, puede incluir frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta romper con la continuidad de alguna situación. El contenido de trasfondo de lo absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral y las estructuras sociales. También los personajes de lo absurdo se ubican en un universo incomprensible y carecen de un discurso totalmente racional. Entre otras características, los personajes son creados a partir de estereotipos y arqueotipos ya predefinidos. También pueden ser vistos como planos parecidos a la construcción de los personajes de la comedia del arte. Vamos a hablar de los autores y sus respectivas obras que más se destacan de cada uno. Bueno, por este lado tenemos a Eugene Ionesco, nacido en 1909 y falleció en 1994. Este fue un dramaturgo franco-rumano más recordado por ser uno de los principales representantes del teatro de lo absurdo. De él se destacan dos obras, primero La cantante calva y segundo La lección. Bueno, La cantante calva fue publicada
publicada en 1950 y él se inspiró en una guía de estudio de inglés que, bueno, Ionesco estaba pues practicando este idioma. También se basó en las situaciones sin sentido del libro para fundamentar la obra y plasmó en una pieza pues de esta obra el modelo de la burguesía de la época. Y la lección fue publicada en 1951 y trata acerca de una chica que toma clases particulares con un profesor anciano en el que ella se muestra, bueno, entusiasmada, pero al final es desanimada y débil, ya que al aumentar o al pasar las lecciones se vuelven cada vez más difíciles, mientras que el profesor anciano se muestra agresivo y lo que hace es asesinar a la chica y sigue con su estudiante número 41, que se vuelve a repetir la misma historia. Bueno, por este lado tenemos a Samuel Beckett, nació en 1906 y murió en 1989. Este fue un escritor, dramaturgo y crítico de origen irlandés que ganó un premio Nobel a la literatura en 1969 y una de sus obras que más se destacan son Esperando a Godot, la pieza icónica de lo absurdo y la gran relevancia mundial. Bueno, el Esperando a Godot trata acerca de que dos personajes, uno que se llama Vladimir y el otro Estragón, se encuentran en el camino y esperan al personaje Godot en un árbol. Mediante pasa la historia, ellos tienen varias discusiones. Y esta obra se divide en dos actos. La primera, pues la que dije anteriormente, y la segunda trata acerca de lo mismo, pero al encontrarse con un esclavo o una persona que se hace llamar como el mensajero de Godot, les dice que él no podría llegar en ese momento, sino que al siguiente día, por lo que ellos deciden irse, pero a la final se quedan esperando. Bueno, y por otro lado tenemos a Jean Genet, nacido en 1910 y falleció en 1986. Antes de ser un escritor o un dramaturgo, fue un criminal marginario de su época, en el que, bueno, en su autobiografía cuentan algunas situaciones que pasó, como el que fue capturado a los 10 años por estar en actos de vandalismo y fue educado en una escuela reformatoria. Bueno, fue Las Criadas, su obra más destacada, y esta relata dos personajes, uno que se llama Claire y la otra Solange, y ellas dos sentimientos encontrados por la ama, y ellas asumen el rol de jefa, y en el juego ellas demandan al amante de la ama, pero esta sale de la cárcel ya que no carecían de suficientes pruebas para meterla a la cárcel. Y ellas, bueno, al tener pues esta rabia o rencor por la amante, deciden o planean asesinar a la ama. Pero su plan no fue exitoso, entonces una decidió suicidarse y la otra se quedó a ver qué sucedía. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.